Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar para honrar la puntualidad de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es César Solís, yo soy coach empresarial y coach de vida y les doy la bienvenida a esta masterclass que hemos estado dando ya varias desde hace unos 3 años y pues ahora lanzamos una nueva que es la que ustedes van a tener hoy la oportunidad de escuchar y para mí es un gusto poderlos tener por acá. La meta principal en las masterclass, en los talleres que damos, en los programas, en cualquiera de las cosas que podamos hacer es lo que les aparece en la pantalla, agregarle valor a las personas y esa es mi meta el día de hoy, con esta masterclass poderles agregar más valor a la vida de ustedes, a lo que hacen en su trabajo, su negocio, su carrera, su vida personal. 3 instrucciones sencillas, les recomiendo que pongan en silencio su celular para que puedan estar concentrados, puedan estar atentos y no tengan ninguna distracción, que puedan tener dónde anotar, porque cuando uno va escribiendo, el cerebro va reteniendo mejor la información y más, ante todo las ideas que uno quiere retener, que quiere aplicar. Y tercero, vamos a tener en silencio los micrófonos para no tener ninguna interrupción y al final yo los voy a abrir para tener un tiempo para que ustedes puedan compartir qué idea les impactó más o si tienen alguna pregunta. Entonces son las 3 instrucciones para poder iniciar esta masterclass. Entonces vamos a iniciar de lleno y yo siempre empiezo cualquier conferencia, cualquier taller con esta frase que es de uno de mis mentores, Jim Rohn. ¿Por qué les pongo esta frase? Porque cuando uno recibe una capacitación, un taller, una enseñanza, uno piensa en otras personas y uno dice, ojalá aquí estuviera mi hermana o estuviera mi jefe o estuviera mi esposo o aquel amigo, y qué bueno que pensemos en los demás, y si quieren nos invitan a la próxima, pero que hoy nos podamos enfocar en nosotros. ¿Qué cambio puede producir lo que vamos a aprender el día de hoy? Cuando uno sigue cambiando, sigue creciendo. Cuando dejamos de cambiar, no solo nos estancamos, sino que empezamos a retroceder. Entonces, que ustedes se puedan enfocar en ese tiempo que vamos a estar aprendiendo, qué ideas me puedo llevar, qué herramientas, qué preguntas me pueden servir para seguir generando cambios en mi vida, para seguirme transformando y poder seguir avanzando. Entonces vamos a entrar de lleno y así como ustedes recibieron la publicidad, la información, esta masterclass se llama GPS 20X. Y van a ver en un momento por qué se llama GPS, pero yo en todo lo que hago uso lo que se llama el factor 20X. Y esto lo aprendí hace muchos años de los Navy SEALs y lo adopté para todo lo que yo hago. Y el factor 20X significa que todos ustedes y yo tenemos capacidad de hacer 20 veces más de lo que creemos que somos capaces, 20 veces más. Pero como nos pasa a la mayoría, las creencias limitantes nos frena y eso nos limita de poder estar logrando metas, objetivos, de poder vivir una vida más plena, una vida de abundancia en todo sentido. Entonces, por eso es que hoy vamos a entrar de lleno a esta masterclass que se llama GPS 20X. Y ahí vamos a ver por qué le pusimos el tema de GPS. Y a mí me encanta usar preguntas, yo soy un coleccionista de preguntas y hoy vamos a estudiar, como decía en el anuncio, varias preguntas disruptivas, porque mi trabajo es inspirarlos, pero también incomodarlos. Y por eso es que vamos a anotar varias preguntas, yo les recomiendo que las vayan escribiendo para que después ustedes las puedan reflexionar. Y la primera con la que vamos a empezar es ¿qué futuro más grande y mejor quiero yo construir? Y eso tiene que ver dónde me quiero ver yo por lo menos a fin de este 2023. Y aquí es donde entra qué futuro quiero construir este año y mejor para mi vida. Y ese empezar a tomar una visión de mi vida, poderme empoderar para lo que yo quiero lograr. Porque como vamos a aprender, la realidad siempre es negociable. Yo no puedo limitar mi futuro a lo que estoy viviendo en este momento, sino que vamos a aprender que hay decisiones que nosotros podemos tomar hoy que van a empezar a afectar ese futuro que yo quiero construir mejor para mí y para las personas que me rodean. De ahí viene otra pregunta clave. Ya estamos viendo la visión en qué futuro es el que yo me quiero ver, en qué persona me quiero convertir, pero para poderme ubicar y poder llegar a ese lugar, primero tengo que saber dónde estoy hoy. ¿Dónde estoy hoy en mi vida? ¿Dónde se encuentran ustedes en su vida hoy? ¿Se sienten plenos? ¿Se sienten que están logrando muchas cosas? O por otro lado puede ser que se sienten frustrados o se sienten, entre comillas, estancados o sienten que están dando vueltas en círculos y no están avanzando. Ahora, eso es importante, ubicarnos. Y de ahí preguntarme, bueno, si yo ya ubiqué dónde estoy en mi vida, ¿por qué estoy aquí? Y saben que la respuesta es, ¿dónde estoy hoy? Depende de las decisiones que yo tomé
hace 6 meses, hace un año, hace 5 años, las acciones que dejé de tomar y los hábitos negativos que estoy dejando que tengan atrapada mi vida. Entonces, cuando uno trabaja coaching, uno siempre con las personas que apoya, que les da el acompañamiento, pues uno le pregunta qué metas quiere lograr, qué cambios quiere hacer en su vida y la persona va dando toda la información. Y después que uno ya sabe a dónde lo quiere llevar, tenemos que ubicarlos y es saber, bueno, dónde está hoy en su vida, dónde se encuentra, con qué recursos cuenta, qué fortalezas ha desarrollado, qué debilidades le están afectando, cómo están sus emociones, pero es ubicarnos para poder avanzar. Y ahí es donde muchas veces nos sentimos así, como que yo estoy en un círculo y sigo dando vueltas y vueltas y vueltas y cada vez me enredo más en mi vida, o puede ser que muchos de nosotros ya hayamos salido de ese círculo. Y ahí es donde otra pregunta es, ¿estoy avanzando? Porque miren, si no hay progreso, hay retroceso. Yo tengo que preguntarme si realmente estoy avanzando en mi vida. Y las 6 áreas principales que yo debo examinar si estoy avanzando es mi salud, mi carrera, mi negocio, mi trabajo, cómo están mis finanzas, si realmente estoy avanzando o me siento que cada vez abro un hoyo financiero más grande, cómo está mi parte espiritual, porque eso es una parte bien importante, cómo están mis relaciones, estoy avanzando en mis relaciones importantes, estoy avanzando con las personas que yo amo, que valoro, con las personas que trabajo, o eso lo he dejado ahí al azar, y cómo está mi desarrollo personal, cómo estoy desarrollando mi mente. Y debo preguntarme en estas 6 áreas porque estas 6 áreas están interconectadas. Entonces, si yo quiero realmente examinar si estoy avanzando en mi vida, tengo que pasar en la radiografía a estas 6 áreas. Y ahí es donde todo lo que estamos viviendo en el mundo y que hay un parteaguas desde hace 3 años y medio, que empezó todo en el 2020, todo esto tiene que servirme para haber cambiado mi perspectiva, haber cambiado mis prioridades, haber desarrollado otra mentalidad. Porque si yo no he desarrollado nuevas habilidades, si yo no he cambiado mi mentalidad, pues de nada sirvió toda esta prueba, toda esta pandemia y que esto sigue, porque nos traen nuevas sorpresas, pero yo soy el que tengo que cambiar mi perspectiva y tengo que aprovechar todo para poder crecer y poder avanzar. Y ahí es donde yo siempre pongo esta imagen que la vida, los negocios, una carrera, es como estos ríos rápidos, que van cambiando de rumbo, no tienen una ruta recta ni tranquila, sino que van aguas turbulentas. Es emocionante, es peligroso, hay riesgo, pero la vida hay que tomarla como la actitud que lleva la niña que va al centro. Que en medio de la adrenalina y de todo lo que está pasando, ella va disfrutando el viaje. Y miren, si nosotros queremos avanzar en nuestra vida, yo me imagino que ustedes de repente están enfrentando cambios en su vida, cambios en una relación, cambios en un trabajo, de repente pérdidas que han tenido, ya sea de alguna persona o de repente pérdida de dinero, muchas cosas que pueden estar pasando. Siempre uno tiene que pasar por estas etapas. Si quiere abrazar el cambio, si quiere salir adelante de una crisis, si quiere superar un duelo, y el duelo no tiene que ver solo con la muerte de alguien, sino que es la pérdida de algo, uno tiene que revisar estas etapas, porque muchas veces nos quedamos estancados en una de estas etapas y por eso es que no podemos avanzar. Y las etapas del duelo, las etapas del cambio son el shock emocional, que muchas veces hay personas que se adaptan rápido al cambio, pero hay otras que no. De ahí entran en negación porque no quieren aceptar ese cambio en su vida. De ahí hasta se paran enojando con la vida, con sus jefes, con la persona que les provocó el cambio. De ahí empiezan a entrar en miedo porque empiezan a entrar en un área desconocida y muchas personas entran hasta en depresión. Y miren, ahora hasta en los trabajos se está dando lo que se llama la renuncia silenciosa, porque hay personas que siguen trabajando, pero no están satisfechos con su trabajo, con los cambios que han hecho en la empresa, con el haberlo regresado a trabajar. ¿Y qué sucede? Es una renuncia silenciosa porque la gente ya no está dando lo mejor. Están trabajando y medio hacen como que trabajan, pero esa actitud no está bien. En una relación puede caer también eso, que hay cambios que se tienen que hacer en una relación, pero de repente hay parejas que están en depresión. Pero si yo quiero provocar el cambio en mi vida, yo tengo que aceptar primero ese cambio, esa crisis, ese duelo. De ahí es donde yo voy a sacarle un aprendizaje y voy a renacer.
y es donde yo empiezo nuevamente a equilibrar mis emociones. Y quería empezar como esto como base porque hoy que vamos a aprender a desarrollar este GPS, a poderlo calibrar, a poderlo ajustar, tenemos que primero ubicarnos, bueno, ¿dónde estoy? Si estoy viviendo un cambio en mi vida, ¿en qué etapa me encuentro? Ahora, muchas veces no estamos alcanzando lo que quisiéramos porque hay cosas que nos están frenando, que son como un cepo que nos está deteniendo. En Estados Unidos hicieron un estudio de 11,000 personas que nunca alcanzaron sus metas ni sus sueños y todas tenían un factor común y lo vamos a ver en este video. A lot of people don't follow their dreams because they tell themselves, I can't do it, nobody will understand. There's pressures all the time, from everywhere. Maybe they don't like what you're doing, maybe they think it's corny. The main fear is compromising. You're always close to failing. It's a miracle every year that the fruit comes off the vine. I got off to a rough start. I got knocked out in my first fight. Sometimes you lose, and sometimes it's difficult, and sometimes you call your mom in tears, crying. People tried to discourage me. I wanted to quit. You have two choices. You have fear and you have faith. The nerves never really go away until you start throwing the first punches. That energy that you put into it is what people are going to respond to. This too shall pass. No matter what, there's always things to look forward to. I would rather scrape by and do something I love than live a life I'm not proud of that's boring. I would rather take the risk because you have some really beautiful experiences along the way. My big goal is to box professionally and be great at it. I want to own a boat because it represents freedom. I'm gonna run a fierce business and be a fierce dancer. I'm creating the world I want to live in. I am most passionate about the fruit on the vine and the wine in your glass. Inventing new ways of making art and reaching people. To me, success is setting a goal and blowing that goal out of the water. Success is when you're happy with yourself. When you look at your life and you say, yeah, it's been good. It's been really good. People will often tell you no, more than yes. Don't accept the no. Ever. Aquí vemos cómo quedarnos atrapados con una emoción como el temor y permitir que ese temor me paralice nos quita oportunidades, pero aquí vemos varios ejemplos de vidas de personas que llegaron a vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque se atrevieron a enfrentar a sus temores. Y parte de lo que yo les quiero compartir el día de hoy con esta masterclass es cómo, no importa dónde me encuentre el día de hoy, yo siempre puedo recalcular una nueva ruta para llegar a vivir ese mejor futuro y más grande que yo quiero construir, esa vida más plena, más realizada en lo que yo hago diariamente. De repente me va a tocar emprender un negocio o de repente aprovechar una nueva oportunidad de trabajo o una relación en la que yo me voy a sentir más pleno y que voy a crecer. O sea, siempre está la oportunidad de recalcular. Y por eso es que la analogía que usamos el día de hoy en esta masterclass es el tema del GPS. Por eso se llama GPS 20X. Y el GPS en inglés significa Global Position System, sistema de posicionamiento global, y es lo que usa, por ejemplo, el Waze o los vehículos que ya traen un sistema con una pantalla para poder ubicarse y trazar rutas. ¿Y qué hace el GPS? ¿Qué hace el Waze? Ustedes dicen, bueno, yo me quiero movilizar a la playa, quiero ir a este puerto, quiero ir a esta ciudad, y le marcan la ciudad donde quieren ir, y lo primero que hace el Waze o el GPS es que ubica dónde están ustedes y traza rutas, porque hasta les da 1, 3 o 4 rutas. Y el GPS tiene algo bien interesante, como se mueve a través de satélite, siempre que haya un obstáculo, que haya un desvío, va a recalcular una nueva ruta. Ahora, todos nosotros debemos de desarrollar esta habilidad internamente. Que bueno, tengo que tener claridad de mis metas, de los objetivos, a dónde quiero llegar, pero si surge algún
alguna interrupción, algún desvío en mi camino, alguna situación complicada, yo siempre puedo recalcular una nueva ruta para seguir avanzando. Y ahí es donde parte de lo que vamos a aprender hoy, vamos a tener varias preguntas que nos van a retar, es cómo estar ajustando y recalibrando mi GPS para poder alcanzar esos objetivos, ese futuro. Enfoquémonos por lo menos en este 2023. ¿Con qué metas, con qué resultados quiero terminar? ¿En qué persona me quiero convertir? Ahora, el GPS, vamos a usar el acróstico en inglés, G va a significar goal, que significa meta. Y ahí es donde yo tengo que definir, bueno, tener claridad cuáles son las metas específicas que yo quiero lograr. La P, en inglés van a ser priorities o prioridades, que máximo por cada meta van a ser 3 prioridades. Y la S tiene que ver con lo que son estrategias y tácticas que yo voy a usar para poder, en base a mis prioridades, alcanzar esas metas. Ahora, ¿cómo puedo definir mi GPS? Yo aquí les traigo 4 preguntas que les va a servir a ustedes para poder definir y calibrar su GPS. La primera es ¿qué realmente quiero? ¿Qué es lo que ustedes quieren de la vida? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? Y es donde hay que hacer un ejercicio. Porque muchas veces nos ponemos resoluciones a fin de año y nos emocionamos, pero saben que ya está calculado que para finales de marzo el 95% de las personas que se pusieron metas y resoluciones ya no hicieron nada, tiraron la toalla. Realmente o no tenían mucha claridad o les faltó compromiso. Pero definan, bueno, realmente qué quiero, en qué persona me quiero convertir, en qué situación económica quiero terminar este año, profesionalmente cómo me quiero sentir, espiritualmente, ¿qué es lo que yo quiero? Esa es una pregunta que les va a servir mucho para definir las metas. De ahí, ¿qué es importante para mí? Y eso se conecta con las prioridades. Cuando ustedes logran definir qué es importante para ustedes, van a aprender a decir que no. Porque muchas veces no avanzamos porque nos estamos desviando constantemente, nos distraemos, nos desenfocamos porque ni siquiera tengo claro qué es importante para mí. Es otra pregunta que les recomiendo que la trabajen hoy. ¿Qué es importante para ustedes? Y en base a eso, ustedes van a definir sus prioridades. Por otro lado, ¿dónde va a estar mi enfoque? ¿A qué le voy a poner enfoque y a qué se lo voy a quitar? Y lo otro es a qué acciones me voy a comprometer. Me comprometeré de manera consistente, porque el problema es eso. Puedo tener clara la meta, las prioridades, dónde voy a poner mi enfoque, pero si yo no me comprometo con esas acciones, es donde fácilmente voy tirando la toalla. Entonces, para poder afinar y ajustar mi GPS y que me mantenga yo en esa ruta para llegar al objetivo, aquí hay 4 preguntas que les va a servir de entrada para poder calibrar ese GPS. Ahora, la realidad que estamos viviendo siempre es negociable. Y ante todo, ¿cómo podemos afectar la realidad? Cambiando la perspectiva. Porque yo conozco personas que se quedan atrapadas en un círculo vicioso de quejarse, de negatividad por lo que están viviendo, pero siempre esa realidad es negociable. Pero va a depender de mi perspectiva de la vida y cómo yo elija responder a lo que me está sucediendo. Y aquí es donde tenemos que desarrollar lo que es ser un observador. La mayoría de personas no son observadoras. Y hay que ser observador hacia afuera porque eso nos sirve mucho para aprender, pero ante todo hay que ser observador hacia adentro. Como decía Carl Jung, el que ve hacia afuera sueña, pero el que observa hacia adentro despierta. Entonces hay que aprender a observar y conocernos, decir, bueno, ¿qué áreas me están afectando? ¿Qué áreas me están estorbando para poder avanzar? Y volvernos un estudioso de nosotros mismos, conocernos, desarrollar más mis fortalezas. De repente tengo fortalezas o dones y talentos dormidos. También aprender a observar qué debilidades constantemente me están metiendo zancadilla para poderlas evitar, poderlas trabajar. Y ahí es donde yo voy a empezar a crecer y es donde voy a ver todo ese potencial que tengo para llegar a esos objetivos y construir ese futuro más grande y mejor que yo quiero. Por otro lado, hay que estar revisando constantemente la trayectoria. Porque miren, así como los aviones, cuando van a despegar, como despegan contra el viento, pero después en el aire hay mucha resistencia del viento, los pilotos aviadores tienen que estar revisando la trayectoria, tienen que estar revisando el cursor del avión. Porque de repente, si no se dieron cuenta los pilotos y el avión se desvió 5 grados y el plan era llegar de Guatemala a Nueva York y no se dieron cuenta de la trayectoria que cambió,
estaban en Washington. Pero nosotros tenemos que estar revisando constantemente si la trayectoria que llevamos es la correcta o si ya nos empezamos a desviar por distracciones, por personas que nos roban el tiempo o por personas que nos empezaron a llenar de negatividad. Entonces yo tengo que estar revisando constantemente mi trayectoria y aprender a recalcular. Esa es una habilidad bien interesante. La vida nos va a golpear. Como decía Mike Tyson, cualquier plan funciona hasta que te meten la primera manada. Y ahí es donde tenemos que desarrollar esta habilidad interna. Si de repente hubo un cambio en mi trabajo, de repente hubo un cambio en mis finanzas, de repente me tocó una enfermedad, bueno, ¿cómo voy a recalcular una nueva ruta a pesar de lo que estoy viviendo para llegar a mi objetivo y a construir ese futuro? Pero dejé de último esta parte porque sí tenemos que aprender a negociar esa realidad, ser observadores, aprender a recalcular, pero la base de todo esto es tomar decisiones. Y saben que muchas veces no estamos avanzando porque no estamos tomando las decisiones correctas y la vida se basa en decisiones. Siempre estamos a una decisión de transformar nuestra vida. Y por eso es que tenemos que decir, bueno, ¿y por qué muchas veces me cuesta tomar decisiones? ¿Por qué nos cuesta tomar decisiones? Primero, porque yo estoy dejando que mis emociones tomen control. Y por eso es tan importante desarrollar la inteligencia emocional, aprender a conocernos, a tomar autoconciencia de las emociones. Las emociones no son ni negativas ni positivas, las emociones son data. Es información que lanza nuestro ser y dependiendo de mi mentalidad, cómo la interpreto. Pero muchas veces las emociones, así como el temor, como la tristeza, como el dolor, como vivir en un estado de alegría constante y evadir la realidad, eso no nos permite tomar decisiones. Por otro lado, el mapa mental que tenemos, cómo fuimos creados, cómo fuimos programados desde niños, qué paradigmas, qué creencias limitantes nos pusieron, que eso también no nos permite tomar decisiones. Tercero, la falta de confianza. Sentimos como inseguridad. Y miren, nada en la vida es 100% seguro, nada en la vida es 100% seguro, pero hay que tomar decisiones. Y cada decisión que voy tomando es un voto de confianza hacia mí. Aunque la decisión falle, pero es un voto de confianza de que yo me estoy volviendo una persona que toma decisiones, porque si no, caigo en la número 4. Me vuelvo una persona indecisa. Y eso es lo peor. Las personas indecisas hasta los atropellan más fácil en la calle, porque se van a atravesar una calle y me paso, no me paso, y cuando sienten que están a la mitad de la calle, los tiran por allá. Pero la indecisión es mala. Por eso es que hay que aprender a manejar las emociones, hay que quitar las creencias limitantes, hay que aprender a desarrollar mi confianza y que lo que yo diga tenga congruencia con lo que yo hago. Y ahí es donde voy venciendo la indecisión. 5, algo porque nos cuesta tomar decisiones es que no nos enseñaron a perder. Siempre nos enfocaron al éxito, a lograr las cosas, pero y cuando llega el fracaso, ¿qué hago? El fracaso es de los mejores maestros. Yo tengo que aprender a perder también. Miren, yo lo decía en un entrenamiento de gerentes hace unos días, les decía, yo me opongo al sistema educativo que hay actualmente, que ahora cualquier competencia de niños, a todos les dan premio. ¿Y dónde está la meritocracia? ¿Dónde está el niño que se esforzó, que practicó, que entrenó? No, ahora les quieren dar premio a todos porque pobrecito se va a traumar si no recibe algo. La vida no es así. ¿Acaso en una empresa por no llegar a la meta le van a dar un bono de consolación? No. Entonces tenemos que aprender a perder y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. 6, el no aprender a manejar la incertidumbre. Y miren, los últimos 3 años y medio, toda esta pandemia, parte de lo que nos tiene que entrenar es que hay que abrazar la incertidumbre. No sabemos cómo va a terminar este año, pero porque yo tengo control de mi perspectiva, de cómo yo entreno mi mente y de las decisiones que vaya tomando. Entonces, hay que abrazar la incertidumbre, porque si no nos volvemos nuevamente personas indecisas. 7, el perder el enfoque. Vivimos en la era de mayor distracción, y eso está haciendo que muchas personas sean indecisas, que van posponiendo las cosas, que las van postergando. Entonces, no hay que perder el enfoque. 8, el ego. El ego nos hace personas que no tomamos decisiones. ¿Y saben por qué? Porque
si yo tomo esta decisión y fallo, me voy a ver mal. Pero es donde no importa. En unas cosas vamos a ganar, en otras vamos a aprender. Pero es donde yo tengo que estar trabajando mi ego, porque si no, el ego me hace que yo me vuelva una persona indecisa. Yo les digo, yo lo veo mucho en las empresas, gerentes que planifican y planifican y planifican, pero no ejecutan, no toman decisiones. ¿Por qué? Por temor a que esa decisión falle y entonces se van a ver mal. Pero ahí es donde son realmente malos líderes. Entonces, por eso es que muchas veces hay que revisar, ¿por qué no tomo esta decisión? ¿Será que el temor es de que me voy a ver mal si la decisión no sale bien? Pero como les dije, la vida se basa en decisiones. Ahora, para que podamos entender mejor esto, les traigo a uno de mis mentores, Mario Alonso Puig, que es una persona que uno le puede aprender mucho. Yo se los recomiendo que lo busquen. Y él nos va a decir cómo la clave de la vida está en nuestras decisiones. ¿Por qué cuesta tanto trabajo empezar el día con buen pie? Con lo importante que es y cómo te puede cambiar el resto del día que tú hagas ese ejercicio mental de, venga, hoy va a ser un buen día, voy a sonreír. ¿Por qué nos cuesta tanto, Mario? Nos cuesta tanto porque dentro de nosotros hay fuerzas en absoluta oposición. El ser humano vive una contradicción permanente. Hay una parte en nuestra conducta que está llena de belleza y hay veces en nuestra conducta que lo que vemos es mezquindad. Tenemos que entender que esas dos fuerzas, separadas 180 grados, van a estar constantemente queriendo conquistar ese territorio que somos nosotros. Levantarse con el pie derecho o el pie torcido no es algo que dependa de nosotros. Hay muchos elementos en el inconsciente que se agitan por la noche y una persona que se acostó bien se levanta mal. De lo que depende de nosotros es vivir o no en libertad. La persona realmente libre no es la que justifica lo que hace en base a lo que siente, es la que decide actuar en base a lo que decide, a cómo elige vivir. Es decir, que incluso sintiéndose con poco ánimo, incluso sintiéndose triste, incluso sintiendo hasta un componente de desesperanza, decide que va a actuar como si estuviera contento, como si tuviera esperanza, como si se sintiera capaz. Esto es fascinante porque William James, que fue el padre de toda la psicología anglosajona, decía, atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. El pájaro no canta porque es feliz porque canta. Es decir, él hablaba mucho de ese componente de la libertad humana, donde uno, comprendiendo que su sentir no le hace fácil una determinada forma de actuar, aún así, haciendo ejercicio de su libertad, decide actuar de esa manera. Para mí eso es una conquista diaria, no vivir de acuerdo a tus sentimientos, sino vivir de acuerdo a tus decisiones. Soy Mario Alonso Puig y esto es Mentes Expertas. Quería que vieran este video porque tiene mucha sabiduría, muchas cosas que nos dejó ahí, pero principalmente, como decía, no dejar de vivir en base a nuestros sentimientos, sino en base a nuestras decisiones. Y eso es lo que nos va a permitir calibrar ese GPS y seguir manteniéndonos en la ruta correcta hacia los objetivos, las metas, esa vida más grande, mejor, más plena que podemos llegar a vivir cada uno de nosotros. Entonces vamos a trabajar aquí varias preguntas disruptivas para que ustedes se confronten y vayan viendo pues dónde está el área que necesitan trabajar. ¿Por qué me gusta usar preguntas disruptivas? La pregunta trae la respuesta. Si yo no estoy obteniendo la respuesta en mi vida es porque estoy haciendo la pregunta equivocada. Mis preguntas van a determinar mi enfoque y el rumbo de mi vida. ¿Quiero cambiar el rumbo o los resultados? Debo cambiar las preguntas que me hago. Y por otro lado, las preguntas cambian en qué me voy a enfocar. Entonces hoy vamos a ver varias preguntas. Yo les recomiendo que las vayan anotando. Vale la pena para después reflexionar y trabajar en ellas. ¿Por qué también usamos las preguntas? Miren lo que decía el genio Albert Einstein. Si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada. Porque una vez conociera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Y por eso les digo, el escribir la pregunta, uno de lo que está sucediendo en su vida, eso le va dando una autoconciencia. Y cuando uno escribe esas preguntas y lleva un diario, el consciente se conecta con el subconsciente y es donde vamos a encontrarnos realmente qué es lo que nos está moviendo o qué es lo que nos está deteniendo. Entonces vamos a empezar con varias preguntas. La primera es, ¿estoy usando todo mi potencial?
O sea, a conciencia, siento que estoy usando todo mi potencial o voy a medias. Y cuando uno se examina, y por eso es que yo reto con el factor 20X de que todos tenemos capacidad de ser 20 veces más de lo que creemos que somos capaces, vemos que apenas estamos usando la punta de todo ese potencial que Dios puso dentro de nosotros, de esos talentos, de esas fortalezas. Entonces decir yo, bueno, ¿por qué no me empiezo a retar y empiezo a usar más ese potencial que yo tengo y enfrento mis temores, enfrento esas dudas que yo tengo, esa indecisión y me vuelvo una persona comprometida y empiezo a explotar más ese potencial? Por otro lado, ¿a qué me estoy acostumbrando? Y hay que tener cuidado porque es bien fácil acostumbrarse a la mediocridad, es bien fácil acostumbrarse a no esforzarme, es bien fácil acostumbrarse a tener una mentalidad de víctima o ser una persona que se está quejando todo el tiempo. Entonces, preguntémonos, aún en una relación, en un trabajo, en lo que estemos viviendo, ¿a qué me estoy acostumbrando? Porque el ser humano tiene la fortaleza que se puede adaptar a cualquier situación con tal de salir adelante, pero también se puede adaptar a lo malo y después a lo peor y va para atrás. Entonces, preguntémonos, ¿a qué me estoy acostumbrando? Y detrás de esa palabra viene, ¿a qué me estoy resignando? Por otro lado, ¿a qué le tengo temor? Porque ya lo vimos en el video, como a 11,000 personas el temor le robó lograr sus sueños, sus metas, todo lo que querían vivir. Entonces preguntémonos a qué le tengo temor. Y saben que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, como decía Séneca. Y el 80% de lo que más tememos nunca sucede. Entonces escriban ustedes a qué le tienen temor y lean y van a ver que esos temores van perdiendo fuerza. Y la única forma de enfrentar los temores es con pequeñas acciones de lo que más tememos. Y ahí es donde, por eso es importante, bueno, preguntarme a qué le tengo temor. Esta pregunta es poderosa, yo la uso mucho en el coaching. ¿Qué verdad estoy viviendo que no quisiera que fuera verdad? ¿Qué verdad estoy viviendo que no quisiera que fuera verdad? Y esto, ¿saben para qué nos sirve? Para ubicarnos. Porque muchas veces seguimos en modo de negación y por eso no podemos cambiar nuestra vida y por eso no tomamos decisiones. Y esta pregunta nos lleva a la siguiente. ¿Qué tengo que aceptar? Porque si yo ubico, bueno, esa verdad que ahorita me incomoda, que no me gusta, pero yo paro aceptando qué es lo que tengo en este momento, cuando uno acepta puede avanzar. Pero cuando yo no acepto, no avanzo. Por eso les puse la gráfica del duelo, del cambio, de la crisis, porque en la medida que yo voy aceptando lo que estoy viviendo, es cuando yo empiezo a tomar decisiones, empiezo a hacer cambios que me van a sacar adelante. Por otro lado, ¿qué necesito soltar? Porque muchas veces llevamos demasiado peso en nuestra mochila que no nos permite avanzar. Seguimos cargando dolor, heridas, fracasos, círculos que no hemos cerrado en nuestra vida. Entonces, ¿qué necesito soltar en mi vida? También, ¿cómo sería un día ideal para mí? ¿Qué experiencias, qué momentos quisiera vivir en un día ideal? ¿Y por qué les pongo todo esto? Porque uno debe soñar y debe decir, bueno, ¿cómo sería un día ideal? Pero no me refiero a una agenda, no. ¿Qué momentos ideales quisiera yo vivir en mi vida? Esa es una dinámica que la hacemos en el taller Organízate de acuerdo a tu personalidad. Y es poderosa, la gente sale inspirada después de hacer esa dinámica. Entonces yo les quise poner esa pregunta. Pregúntense ustedes, ¿cómo sería un día ideal? Porque ahí también se conecta con lo que es importante para mí, qué es lo que yo quiero, y entonces qué acciones y decisiones debería empezar a tomar hoy para empezar a acercarme a esos momentos y a esos días ideales. Por otro lado, pregúntense ustedes qué metas han estado postergando. ¿Qué metas ustedes van corriendo cada año? De repente empezar a hacer negocio propio, de repente hacer ese viaje en familia, o ese viaje en aventura, de repente esa casa de sus sueños, o de repente un estilo de vida saludable, o de repente el carro de sus sueños. O sea, ¿qué metas? De repente la maestría, o cerrar su carrera, o aprender ese idioma. Ya hagan el ejercicio, ¿qué metas he estado postergando que yo sé que las corro cada año? Y hoy salgamos con la decisión que por lo menos una o dos de esas metas yo le voy a poner una fecha para cuándo la quiero lograr y qué acciones voy a empezar a hacer todos los días para que esa meta sea una realidad. También qué experiencias quisiera llegar a vivir. Eso lo usamos como un ejercicio de metas con propósito, con sentido.
Hagan una lista de 10 experiencias que ustedes quisieran vivir antes de que termine el 2023. De repente tirarse en paracaídas, que es algo que yo quiero hacer, o subirme a un globo aerostático, o de repente bucear, o de repente ir a acampar con mis hijos. O sea, ¿qué experiencias quiero llegar a vivir yo este 2023? Y miren, cuando uno las escribe, después empieza a aplicar la visualización y eso nos empieza a inspirar y empoderar y hace que uno diga, ¿y por qué estoy postergando esto? Esta experiencia la quiero llegar a vivir. Y eso le va dando sentido a nuestra vida, porque como decía C.S. Lewis, el autor de los libros de Narnia, nosotros somos almas teniendo una experiencia física. Entonces nuestra vida se basa en experiencias. Entonces, ¿qué experiencia le quiero sumar a mi vida que le va dando más sentido, que le va dando más fuerza, que le va dando más inspiración? Otra pregunta bien importante es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Si ustedes quieren salir de su zona de confort, háganse esta pregunta por lo menos cada 3 meses. Yo la uso mucho en las empresas y el reto es, tengo que examinar en los últimos 3 meses qué he hecho por primera vez. Y la mayoría de personas no encuentran. ¿Por qué? Porque hemos caído en la rutina, vamos en un piloto automático. Eso mata la innovación, mata la creatividad, mata el crecimiento. Veámoslo en una relación de pareja. Es bien fácil caer en rutina. Entonces hay que preguntar, bueno, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo por primera vez? Háganse esta pregunta cada 3 meses y esto nos va a mantener fuera de la zona de confort, creciendo, avanzando y desarrollándose. Hablando de esto, para que ustedes vean que uno siempre puede retar y siempre podemos ser más creativos. Una vez en un país muy pequeño se toparon con un problema. Y era el problema de las sandías. En los supermercados, como era un país muy pequeño, los supermercados eran pequeños, las sandías ocupaban mucho espacio. Y entonces los dueños de los supermercados les dijeron a los productores de sandía que vieran qué hacían porque la sandía ocupaba mucho espacio. Y uno dice, pero si así son las sandías. Bueno, estos agricultores empezaron a pensar diferente, saliendo de la caja y empezaron a tener una tormenta de ideas qué podían hacer. Ahora imagínense ustedes por un momento tener una sandía cuadrada en su refrigeradora. Imagínense el espacio, pueden poner un pitcher a la par, pueden poner un topper encima. Bueno, estos agricultores, entre todas las ideas locas y tontas que vinieron a su mente, se les ocurrió, ¿y si nosotros cultiváramos sandías cuadradas? Y lo que hicieron fue que retaron lo establecido. Y lo conecto con estas preguntas que estamos hablando disruptivas. Ellos empezaron a probar cosas diferentes en su vida. En este negocio de las sandías probaron algo diferente. ¿Y qué sucedió? Se les ocurrió diseñar una caja de plástico y cuando la sandía va creciendo, va agarrando forma cuadrada. Ahora, esto no fue una historia de ciencia ficción, esto sucedió en Japón. En Japón se toparon con problemas de espacio en los supermercados y lanzaron el reto a los agricultores, a los productores. Y como les digo, empezaron a hacerse preguntas de cómo podían tener una sandía diferente. Y se les ocurrió estas cajas y empezaron a producir sandías cuadradas. Estas sandías se venden un 30% más caras que las normales y se venden por montones. Ahora quería cerrar esta parte de las preguntas con esto, para que ustedes vean que siempre podemos hacer un cambio en nuestra vida. Cuando nos topemos con problemas, acuérdense que hay sandías cuadradas. Siempre se puede pensar de manera diferente, pero ahí es donde entran las preguntas que nos hacemos. Por eso yo quería que ustedes vieran estas preguntas disruptivas. ¿Para qué? Para que nos retemos y podamos ir calibrando nuestro GPS y podemos alcanzar ese futuro más grande y mejor que queremos construir. Y ahí es donde, como decía el filósofo Arquiloco, no subimos al nivel de nuestras expectativas, sino que caemos al nivel de nuestra preparación. ¿Y eso a qué se refiere? Vivimos mucho a nivel de expectativa. Y el problema es que saben que entre la realidad y la expectativa lo que vamos desarrollando es dolor. Porque mientras más expectativa creamos, pero no nos vamos preparando, no vamos haciendo cambios, no vamos tomando decisiones, vamos a caer nuevamente a la realidad. Yo les dije, la realidad es negociable, pero tiene que ver con mi perspectiva, tiene que ver con mi mentalidad y ahí es donde entra la preparación.
Yo quiero dejarles a ustedes algunas preguntas para que les va a servir a ustedes para seguir calibrando su GPS. Solo antes quiero que vean, tenemos esta página que es una página gratuita de crecimiento personal. Está en Facebook, se llama Crece Todo Lo Que Puedas. Ahí todas las semanas subimos artículos, subimos recomendaciones de libros, subimos videos de conferencias para que ustedes sigan creciendo, que sigan aprendiendo. Es gratuita, solo le dan like y empiezan a recibir notificaciones para cada vez que subimos algún material. Y aparte yo tengo un listado de difusión por WhatsApp, no son grupos, sino que es un listado de difusión en el que yo semanalmente mando 2 a 3 mensajes para que ustedes se sigan inspirando, se sigan retando. Todos los lunes les comparto una conferencia de la plataforma TEL, que son conferencias cortas de 5 a 20 minutos, temas como inteligencia emocional, liderazgo, mentalidad. Entonces, para los que quieran pertenecer a este listado y estar recibiendo sus mensajes semanales, ahí está el WhatsApp, solo me mandan un mensaje y los agregamos con mucho gusto. Y antes de darles estas preguntas que vamos a aprender, uno en la vida debe pensar y actuar como inversionista. Todo el tiempo debemos estar invirtiendo en nosotros para seguir creciendo y seguir generando los cambios que tenemos en nuestra vida, que podemos tener en nuestra vida. Y les quiero anunciar, la otra semana vamos a volver a dar el programa Quest, que es una travesía hacia nuestro interior para poder despegar en el exterior. ¿Por qué? Porque como decía Jim Rohn, es mejor vivir la vida por diseño que por azar. ¿Y qué es lo que incluye este programa? Son 6 semanas que nos vamos a reunir una vez por semana y vamos a ver varios temas claves que les va a transformar su vida. Una es iniciar el viaje del héroe, que es bien interesante. Las 3 preguntas claves que van a diseñar mi año y mi vida, que son preguntas para tener metas con propósito. Cómo trabajar y vencer el síndrome del impostor, que el 77% de las personas lo tienen activo, y esto genera autosabotaje y nos frena nuestro potencial. Cómo mantenernos inspirados, descubriendo cuáles son nuestros porqués, qué cosas claves debo meter en mi mochila para poder avanzar, pero también qué cosas debo sacar de mi mochila. Preguntas disruptivas, donde vamos a profundizar más en nuestro GPS interno. Cómo pasar de ser una víctima a ser un protagonista de nuestra vida. Cómo empezar a tener una vida extraordinaria. Aprender a calibrar nuestra brújula interna y descubrir ese mapa del tesoro que nos va a mantener logrando resultados, logrando las metas. Y nuevamente, cómo construir un mejor futuro y más grande. La dinámica es que vamos inspirándonos, descubriendo cuál es nuestra motivación, cómo mantenernos conectados, descubrir qué es lo que nos apasiona todos los días. Y este es un ejemplo. Vemos un tema semanal. De ahí yo les dejo asignaciones para la semana. Aquí hay un ejemplo de una de las semanas donde ustedes van a trabajar su punto óptimo, sus metas de significado. Les mando el resumen de un libro o de 2 libros para que ustedes lean conectado con el tema de la semana. Un video de 15 minutos para complementar el tema que vemos. Y ante todo es ir aplicando lo que vamos aprendiendo cada semana con los temas. Y ahí es donde son sesiones de 45 a 60 minutos. Son en la noche, van a ser los martes a partir de las 7 de la noche, 7:30 de la noche. Vemos el tema y como les digo, vamos recibiendo material complementario, que es un material bien rico, bien fuerte para que ustedes sigan creciendo. Y ante todo es el compromiso de las personas, porque esto es 20% conocimiento, 80% práctica. Vamos a iniciar el martes 20 de junio. Hay un cupo limitado. Va a ser de 7:30 a 8:30 hora de Guatemala. La inversión por las 6 semanas es de 1,500 quetzales o $200. Y tenemos una segunda opción que son 3,000 quetzales o $400 porque incluye sesiones de coaching conmigo de 1 a 1 para ir trabajando en las áreas que ustedes necesiten. Y hay distintas formas de pago. Entonces, para los que quieran recibir este programa, ahí al final me pueden escribir y con mucho gusto les ayudo para que puedan reservar su cupo. Ahora vamos a terminar con estas preguntas claves para configurar nuestro GPS 20X. La primera, ¿qué miedos o inseguridades te están impidiendo tomar acciones para alcanzar una vida plena? Trabajen en esas inseguridades, esos miedos, como les digo, escríbanlos. Porque al enfrentarlos es donde ustedes van a empezar a tomar acción y van a ver que van a empezar a vencerlos. Entonces, esta es la primera pregunta disruptiva. La segunda que nos va a servir para ir ajustando nuestro GPS es ¿qué aspectos de mi vida actual me hacen sentir insatisfecho o estancado? Y eso es importante porque era conectado con la pregunta de
¿Qué es la verdad que estoy viviendo que no quisiera que fuera verdad? Pero cuando yo enfrento qué es lo que a mí me hace estar insatisfecho, es donde yo voy a empezar a tomar decisiones. Por otro lado, ¿cuáles son tus valores fundamentales y cómo los estás viviendo en el día a día? Y miren, los valores no solo se trata de ser íntegro, de ser comprometido, no. ¿Qué es valioso para mí? Por ejemplo, para mí, la libertad de tiempo es valiosa. Entonces, en base a eso, yo tomo decisiones, es las habilidades que voy a desarrollar que me van a servir para mi trabajo, para mi negocio. Entonces, uno debe decir, bueno, ¿estoy viviendo esos valores o los he estado relegando, los estoy sacrificando? ¿Qué actividades o experiencias te apasionan y te hacen sentir vivo cuando las realizas? Y eso tiene que ver, y eso lo vamos a ver en el programa Quest, con nuestro punto óptimo. Cuando yo estoy conectado con lo que me apasiona, estoy conectado desarrollando mis fortalezas, trabajo en base a mis fortalezas, en lo que soy bueno, y voy cumpliendo mis compromisos. Pero hay personas que les digo, yo he hecho el ejercicio con varias personas y no saben ni siquiera lo que les apasiona. Y por eso viven vidas a medias. Otra pregunta clave es ¿qué oportunidades o metas estoy posponiendo debido a estar en mi zona de confort? La zona de confort es una de las zonas más riesgosas en las que podemos caer. Ahí no vamos a crecer, ahí nos paramos resignando. Entonces tenemos que estarnos retando, pero preguntémonos ¿qué oportunidades o metas estoy posponiendo por mantenerme atrapado en mi zona de confort y no atreverme a salir, a arriesgarme? ¿Qué pequeños cambios podrías empezar a hacer en tu rutina diaria para desafiar tus límites y explorar nuevos horizontes? Por eso es que yo lanzo muchos retos, como el tema de las duchas de agua fría, como el empezar a hacer cierto tipo de ejercicios, como empezar a, de repente, aprender un idioma, pero ¿qué cambios pudiera incluir en mi rutina diaria que me van a empezar a expandir y me van a hacer que yo vaya saliendo de esos límites que yo me he autoimpuesto? ¿Qué te detiene realmente de buscar una vida más plena y cómo puedes superar esos obstáculos? ¿Qué los está deteniendo? Los está deteniendo la mentalidad, los está deteniendo las personas con las que se mueven todos los días. Uno también tiene que examinar, hay personas que solo me están quitando valor, que me drenan energía. Entonces, ¿qué me está limitando de vivir una vida plena? Preguntémonos, porque todos aquí tienen la oportunidad de cambiar su vida, de ajustar su GPS y encontrar la ruta para llegar a esos sueños, a esa vida plena. Y para terminar, quiero que vean este video. Carla Willock es una alpinista mexicana que ha podido subir a todos los montes más grandes del mundo, pero aquí nos va a retar a que salgamos de la zona de confort y entrar en nuestra zona de aprendizaje. Hola Carla, soy Ángel. Siempre he pensado que el montañismo y los deportes de riesgo están muy ligados a la autoestima. ¿Qué piensas tú? Pues más que a la autoestima, yo creo que está muy ligado con el autoconocimiento. El darte la oportunidad de salir de tu zona de confort para entrar en esa zona de aprendizaje, lo que te ayuda es a verte a ti mismo, pues de que eres capaz. Recuerdo que en una ocasión una amiga me comentaba, ¿cómo sabías? Me preguntaba, ¿cómo sabías que ibas a poder soportar temperaturas de -50? ¿Cómo sabías que puedes atravesar en pendientes de tal forma? Y le decía, es que yo no sabía. Pero cuando te das la oportunidad, descubres en ti competencias y habilidades que no sabías que tenías. Y yo creo que por eso, más que la autoestima, de valorarte o no por el logro, yo creo que tiene que ver más con ese autoconocimiento de descubrir en ti esas competencias que desconocías. Y entonces entras en ese círculo virtuoso en el que dices, a ver, me gusta hacer esto y aprendo, salgo de esa comodidad y me doy cuenta que puedo un poquito más. Y en eso pues te gusta más porque lo descubriste y empiezas a hacerlo mejor, a prepararte más y en esa espiral ascendente puede lograrse quizás el incremento de la autoestima. Pero no, yo creo que se da, ahora sí que como dicen, por añadidura, no porque estés buscando valorarte más. Uno sube las montañas no para que te vean, sino para poder ver, para poder estar ahí, para poder escucharte. Cuando vas caminando en esas temperaturas, con ese frío, con ese viento, empiezas a escucharte y escuchas tus miedos, y escuchas tus límites, y escuchas todo lo que tienes, pero también vas descubriendo cosas.
Por eso creo más bien que tiene que ver con el autoconocimiento, con la autogestión. ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde no? Me reto un poco más o hoy me contengo porque quizás hoy no es el día en el que me siento así. Entonces yo creo que ese autoconocimiento, y digo, ya estaba escrito en Delfos, no, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Creo que es una clave. La conquista es de uno mismo. Se habla de conquistar montañas. Yo siempre he dicho, las montañas no se conquistan. Si las subes o no las subes a la montaña, poco le importa. Pero la conquista es hacia ti. Eres tú el que te das cuenta de cuáles sean tus miedos, de cuáles sean tus límites y también de cuál es tu potencial, que de otra forma no lo hubieras descubierto. Decía Víctor Hugo, hay quienes piensan que a muchos les faltan fuerzas, pero lo que verdaderamente les falta es voluntad. Ese motor, eso que te motiva, no puede venir de afuera, tiene que venir de dentro, tiene que ser algo que verdaderamente amas. Hay un cuento que yo leí en un ascenso. Hablaba de un monje que vivía en las faldas de una montaña en los Himalayas y que este monje era muy apreciado por su comunidad y de pronto enferma, la comunidad envía un mensajero al poblado más cercano y cuando llega el mensajero buscando al médico para que curara a ese monje, pues resulta que ese hombre era un anciano. Y el mensajero se quedó impactado y dijo, bueno, pues o se muere el monje o se muere el viejecito, ¿verdad? Porque pues, no va a llegar. Y para sorpresa de todos, el médico curó al monje y la comunidad le decía, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es posible que a tu edad hayas llegado a donde muchos jóvenes no llegan? Y el médico le dijo, porque la vida me ha enseñado que no basta con tener claro lo que quieres aquí. Una vez que lo pongo en mi mente, dijo él, lo bajo al corazón. Y cuando lo pongo en el corazón, resulta que mis pies simplemente siguen a mi mente y a mi corazón. Cuando yo leí eso dije, de esto se trata. Tener claro en tu mente no solamente son estrategias, no solamente son conocimientos, es elegir el tipo de pensamiento que te permite si realmente quieres hacer algo. Después decía, bájalo al corazón. La traducción para mí, ponerlo en el corazón, pues no son ni flores, ni chocolatitos, ni canciones románticas. Para mí ponerlo en el corazón es levántate a las 3 de la madrugada, carga 25 kilos en la espalda, avanza aunque te estés congelando, brinca aunque no sepas si tu pie va a llegar al otro lado. O sea, haz las cosas. Eso es ponerlo en el corazón. Y como dijo aquel médico, al final descubres que si lo pones en la mente y en el corazón, tus pies simplemente te llevan a donde querías estar. Y yo creo que de eso se trata. Hay mucha gente que simplemente lo deja en ideas, lo deja en buenas intenciones, pero si no la aterrizamos a anhelarlo realmente, nuestros pies no van a poder llegar a donde queremos. Quería cerrar con este video que es inspirador y retador. Espero que a ustedes los haya sacudido. Y aquí les dejo la última frase. Siempre estamos a una decisión de cambiar nuestra vida. Siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Y ahí es donde, ¿qué decisiones tienen que tomar ustedes hoy? Decisiones fáciles, vida difícil, vida complicada. ¿Y a qué me refiero con decisiones fáciles? Es evadir. Es no enfrentar lo que tengo que enfrentar. Decisiones difíciles, vida plena, vida más fácil. En el momento va a ser incómodo, en el momento nos va a costar, vamos a tener que enfrentar nuestros miedos, lo vamos a tener que hacer con miedo, pero esa decisión vale la pena porque le puede dar un giro a nuestra vida de 180 grados. Espero haber cumplido la meta que era agregarle más valor a la vida de ustedes. Muchas gracias por haber prestado su atención. Que Dios los bendiga